Buenos días, tardes, para todos les doy la bienvenida a esta entrevista que hace parte de nuestro Festival de la Buena Voluntad. Hoy estoy con Andrea Escobar Hoyos. Ella es cofundadora de la Fundación Soy Doy y hemos querido tener esta conversación para contarles un poco de la fundación, de la labor de Andrea y de un espíritu que es muy importante, que es el espíritu del servicio y del acompañamiento. Bienvenida, Andrea, gracias por acompañarnos. Y me gustaría que nos iniciáramos esto con que nos cuentes un poco quién eres tú. Muchas gracias, Marcela. Un saludo para ti, un saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión en este momento. Pues yo soy una persona que le gusta mucho aprender. Yo soy, pero pues como voy a tratar aquí también de dar algunas como características. Me gusta mucho aprender, me gusta muchísimo conectar con las personas. Me gusta mucho el mundo de la innovación social. Es algo que en lo que he estado desde hace muchísimos años, desde antes de mi adolescencia. Y me gusta mucho interconectar partes, sí, como, y siento que de alguna manera como muy natural, estoy trabajando en temas muy sistémicos o pensamiento sistémico hace muchísimos años sin haberlo estudiado y sin haber sabido pues que existía y que cómo se llamaba. Entonces, bueno, un poco como eso, soy felizmente casada, no tengo hijos, pero amo los niños y soy tía, y bueno, soy hija, hermana, amiga, tía, sobrina, todo. Entonces, esa soy yo, colombiana. Muy bien, eso me parece muy bien. ¿Por qué no nos cuentas un poco de la fundación? ¿Cuál es digamos, el objetivo de la fundación? ¿A qué se dedican? Y que además me encantaría que conocieran nuestros oyentes que hace parte de Colombia Cuida Colombia. Claro que sí, pues mira, yo te cuento primero sobre Soy Doy. La organización fue creada hace 17 años y medio. Em, hace 17 años y medio, cuando la fuimos a crear en Colombia, se publicaba muchísimo en esa época en periódicos impresos y se hablaba mucho sobre la muerte de los niños por desnutrición. Ese era como un problema bastante álgido que había en ese momento, que lo sigue habiendo, pero digamos que hoy, aunque ha reducido un poco, pero además la forma en la que nos enteramos también. Y en ese momento hubo como un interés genuino de decir, queremos aportar a esta problemática, pero no estamos tan de acuerdo con la manera en la que se está abordando actualmente y que es más desde la asistencia, porque la lógica, y por eso te digo sobre el pensamiento sistémico, nos decía que si un niño moría de desnutrición, porque no tenían alimentos en su casa, era porque su familia no tenía los recursos económicos, o no tenía trabajo, no, lo que fuera. Y al final ese niño, por más que reciba una ayuda médica, una ayuda en alimentos, si esa familia no tiene los recursos y va a seguir sufriendo la misma problemática, no solo el niño, sino sus hermanos y bueno, en general, los adultos y los adultos mayores. Entonces, para nosotros la lógica era aquí tiene que haber algo diferente y es trabajar desde la generación de ingresos de las personas, cómo las personas pueden interconectarse con el sistema económico para que de esa manera, al generar los ingresos, puedan acercarse al alimento. Y así lo empezamos a trabajar, pues obviamente en 17 años y medio ha pasado de todo. Hemos iterado un montón, nos hemos equivocado muchísimas veces, pero también hemos encontrado cosas muy valiosas y hoy pues te puedo decir que desde hace 5 años para acá, lo que iteramos ya finalmente fue como ese trabajo sistémico alrededor de los actores que corresponden, digamos que están alrededor de una comunidad y llamemos comunidad colegio, organización social, municipio, ciudad, lo que sea, esos actores que están alrededor de ese sistema, que en el sistema de alimentación están todos los actores, todas las personas, todas las instituciones, y cómo juntándonos y cómo interconectando esas partes y digamos que priorizando la educación,
en este caso educación nutricional, en este caso educación, por ejemplo, en ingresos, en administración del recurso, en finanzas personales, pero también en generación de ingresos, más esos actores empiezan a suceder el hecho de poder priorizar el desarrollo de capacidades, por un lado, porque esa es la prioridad nuestra, dejar capacidades instaladas en esos lugares, uno, dos, el hecho de que podamos devolverle la agencia a las personas tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento del problema, mucho más y además vivimos el problema, pero la prioridad nuestra es cómo dignificamos a esas personas alrededor de los alimentos, alrededor de la nutrición y no solo como señalándolos como carentes de alimentos, sino al contrario, personas muy valiosas que tienen la capacidad de proveerse esos alimentos y eso pues digamos sucede alrededor entonces de una dinamización de experiencias alrededor de la nutrición, alrededor de las finanzas, que le llamamos finanzas para la nutrición, y al final eso como se ve, pues colegios que tienen huertas, esas huertas se vuelven una fuente económica para el colegio y al mismo tiempo pues una fuente de autoconsumo, algunas veces además como una fuente de generación de ingresos porque venden esos alimentos y o esas plántulas a empresas cercanas, se ve con que los niños reciben un alimento un poco más adecuado, con que además se comen lo que se les está sirviendo porque muchas veces reciben un alimento del Estado pero no se comen las verduras o no se comen algunos alimentos que tienen ciertos colores, entonces el hecho de acercarlos a las texturas, olores, colores para que ya tienen ahí el alimento, puedan consumirlo porque en sus casas no les enseñan. Se ve como que los docentes y los, digamos, dirigentes de los colegios y las directivas toman decisiones distintas, están muy conscientes como de que el tema de los entornos saludables son importantes y lo mismo puede suceder en una fundación distinta, en una empresa, porque también lo hacemos en empresas, en una comunidad abierta, es como cómo empieza a transformarse alrededor de la generación de los ingresos para que haya sostenibilidad económica, para que no requieran ayuda de otras personas, pero además entiendan la importancia de la nutrición, eso haga parte de la agenda y cambie la dinámica también de la psicología y de la relación con los alimentos. Es un poco más complejo que eso, pero pues espero haberlo explicado de una manera clara, pero eso es a lo que nos dedicamos. Y hacemos parte de Colombia Cuida Colombia desde el 2021, que es un movimiento que se crea en Colombia en el 2020 como respuesta a la pandemia, un movimiento que cofundó María José Rubio y su esposo Jorge, y bueno, que hoy congrega más de 300 organizaciones sociales a nivel nacional. Fue muy fuerte alrededor de la pandemia porque lo que pasó fue como una unión de organizaciones sociales, de empresarios, de personas que querían aportar para dar una mano a esas familias que estaban pasándola mal y se entregaron muchísimos mercados, no te sé decir el número porque bueno, no trabajo allí, pero fue un movimiento que hizo muchísimo y que a lo largo de estos últimos años ya como ese punto álgido que hubo en la pandemia pasa. Y entonces queda conformado como un grupo de organizaciones que se comparte información, que funciona como una comunidad de apoyo para ayudarse como en temas muy puntuales y de ahí también empieza María José y Jorge cofundaron ahora Compromiso Bogotá, que es una iniciativa ya como con una idea más sistémica de ya no solo de la asistencia, sino de interconectar y de de generar un vehículo de impacto en donde la colectividad, las alianzas, la congregación y las conversaciones puedan ayudar a una ciudad como Bogotá a salir adelante, a progresar y a vincular lo que es el sector privado, las empresas, la academia, las fundaciones o digamos el sector social, los líderes de las comunidades, las organizaciones de base que hay en los territorios. Esto nace pues del ejemplo de Compromiso Valle, que es un ejercicio que también les invito también a revisar. Entonces todo esto lo pueden mirar por internet y pueden hacer doble clic porque todas son ejercicios súper fantásticos. Bueno, maravilloso todo lo que nos compartes. Quisiera resaltar específicamente como ese espíritu de educar, ¿no? Ese espíritu de no solamente vamos a ayudar porque vamos a llevar un mercado o vamos a aportar unos alimentos, sino vamos a buscar la forma, como tú dices, no de ser asistencialistas, sino de acompañar y más bien sembrar, lo diríamos en el lenguaje que utilizamos mucho aquí en Un Mundo Mejor.
Cuéntanos un poco cómo llegas tú o cómo llega la fundación a ese concepto de acompañar y enseñar más que ser asistencialista. Buenísimo, pues mira, así como te cuento, cuando nosotros fuimos a darle nacimiento a Soy Doy, una de las cosas que no nos hacía sentido era la manera en la que se abordaba la problemática, porque de entrada veíamos, por ejemplo, como en Colombia hay una figura que son los centros de recuperación nutricional. Y son como unas pequeñas casas, unos lugares en donde en ciertos territorios reciben niños con una situación de desnutrición bastante severa. Y esos niños son internados en en estos lugares junto con su madre para que pues los ayude a cuidar, a acompañar durante un mes, 2 meses, máximo 3 meses, como el tiempo que necesita para recuperarse, estado ideal para devolverlo a la familia. Y veíamos como en estos sitios los niños volvían, volvían, volvían. Entonces, es lo que nos llamó a hacerlo de una forma diferente, definitivamente era el buscar que hubiera una solución de manera más profunda, más a la raíz, que ese niño no tuviera que volver, pero no solo ese niño, sino ninguna persona de ninguna familia en Colombia y ojalá en Latinoamérica. Y eso nos lleva entonces a movilizarnos, a entender un poco más la problemática y a ver cuáles son esas alternativas. Y por eso llegamos al punto de decir, vamos a entregar educación, porque es que las personas, primero la gastronomía es un arte fantástico, hay mujeres y hombres que cocinan demasiado rico, que les gusta muchísimo, cada territorio en Colombia, cada región tiene unas como características culinarias distintas, la gastronomía es diferente, ustedes llegan a Colombia y van a probar 5 cosas súper distintas de cada región. Entonces, esto ya existe. Es cómo hacemos para que ese saber que tienen ahí lo podamos complementar con la información de, además, tu cuerpo que requiere, pero no de una manera técnica, porque eso puede sonar muy pesado, muy aburrido y no nos va allá a llegar a cambiar las cosas. Entonces, es un poco cómo nos acercamos a nuestros propios alimentos, a lo que estoy cultivando, a lo que está aquí cerquita en la región, cómo juego a través de la comida y de la cocina para prepararlo de una forma distinta y encontramos en la educación una herramienta fantástica de cooperación, de unión, de desarrollo de los liderazgos, de momentos además de fortalecer tejido social, que además me parece que es muy importante mencionarlo acá, porque una de las claves para que estas cosas puedan suceder es que nosotros podamos sentir que estamos rodeados de un ambiente tranquilo, de confianza. Y muchas veces no nos pasa eso con nuestros vecinos o con nuestra familia o con las personas que están en nuestro lugar cercano, porque no confiamos y cuando se dan estos espacios empieza a romper ese miedo, ese temor y al final empieza a haber un tejido mucho más adecuado para poder construir. Entonces, nos lleva a esto y nos lleva a encontrar que lo que queremos es que las personas, estamos hablando de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, lo que sea, se sientan valiosos, se sientan respetados, se sientan valorados, se sientan capaces. Y alrededor de esa valía, alrededor del desarrollo de la persona, alrededor de que estoy potenciando eso que yo soy, pueda empezar a enganchar con mi autocuidado, porque el alimento es una manera en la que nosotros nos podemos agredir o nos podemos consentir y la relación con el alimento es muy psicológico también. Entonces, ¿cómo puedo empezar a mejorar esa relación que tengo conmigo, con la percepción de mi autocuidado y qué lugar entonces le empiezo a dar al alimento, no solo como calmar el hambre, sino para nutrirme y entender qué es nutrirse, qué es alimentarse, qué es comer, que son cosas distintas y, y de hacerlo de una manera muy divertida, práctica y llevar ese mensaje que poco a poco irá calando, porque además nadie está diciendo que es un tema fácil, nadie está diciendo que cambiar la manera en la que a veces hacemos ciertas cosas en el día es una cosa de 5 minutos, pero entregando la información puede ser posible. Así que por eso escogimos la educación
Y, bueno, eso ha sido la transversal de 17 años y medio y creo que por acá nos quedamos. Maravilloso. Y digamos que en ese proceso, que tiene que ver con la cultura, como tú dices, con la gastronomía, con las costumbres locales, con las creencias, ¿sí? Y entiendo que se enfocan en un tema profundamente de conciencia. Yo me imagino que han enfrentado retos muy interesantes respecto a eso, ¿no? Porque de pronto en ciertos contextos pareciera que comprar un paquete o que una organización done una serie de alimentos que aparentemente son muy llenadores, pero son poco saludables. Pues eso puede hacer que la gente piense o cree unos hábitos falsos o unos hábitos que no son tan relacionados con la nutrición. Entonces, ¿qué tipo de retos han enfrentado y qué estrategias han utilizado para solucionarlos? En Esa es ese una buena tema pregunta. de cambiar la conciencia, Eh, ¿no? Sí, 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 exacto. Es que es bien complejo y es un tema precisamente de que está acá y un poco también acá, ¿no? Entonces, a ver, creencias muy comunes con las que nos enfrentamos y quisiera como ponerlas acá sobre la mesa. La primera, por ejemplo, desde el lado de quien da, ¿sí? Es una creencia, algo común que se nos dice mucho es lo importante es que no se mueran de hambre, ¿sí? Cuando se elige qué dar. Lo importante es que no se mueran de hambre. Y esa frase, claro, es que es muy importante que no se mueran de hambre, obvio, pero es que igual nos vamos a morir. Es que si nosotros no nos alimentamos como nuestro cuerpo lo necesita y lo que le damos a nuestro cuerpo son, no son alimentos, sino comestibles para quitarle el hambre, porque es que estoy en un momento de riesgo, pues al final me van a dar unas enfermedades que van a hacer que yo pierda la calidad de vida y posiblemente llegue a la muerte mucho antes de lo que debería pasar. Y estamos hablando de niños, estamos hablando de jóvenes que están sufriendo estas enfermedades que no deberían sufrirlas. Entonces, esa creencia, por ejemplo, es poderosa y ahí hay mucho trabajo que hacer frente a por qué yo, y voy a hablar de mí, porque yo, Andrea, puedo tener un plato de comida con 5 colores, lo cual me indica que hay varios nutrientes en ese plato. Y no pienso que la persona a la que yo le quiero aportar algo, tiene el mismo derecho de tener los mismos 5 colores. Y más bien, entonces, yo como esto, pero al otro le entrego otra cosa. ¿Por qué? Es simplemente una pregunta, ¿no? Y nosotros trabajamos mucho alrededor de esa pregunta. Y la otra es la creencia también desde la persona que tiene algún tipo de inseguridad alimentaria y es esa creencia además súper limitante de que si yo tengo en Colombia, no sé, $2 y con esos $2 voy a ir a la tienda de barrio, yo con esos $2 sé que voy a comprar lo mismo de siempre. Entonces compran harina o pasta, un poquitico de aceite, salchichón, qué sé yo, y pan. De verdad es una dieta bastante poca, pues como muy, muy pobre en nutrientes. Pero cuando tú le muestras a la persona que con los mismos $2 puede comprar arroz, frijoles o lentejas, de pronto un tomate, algo de huevo, con los mismos $2, y eso además le gusta a la persona, porque otra cosa es que no sea culturalmente aceptado, pero además le gusta, es culturalmente aceptado, como que inmediatamente te dicen, no puede ser, o sea, no, como que hay personas que simplemente están codificadas para ir al lugar y comprar siempre lo mismo porque sienten que eso es, porque ven que eso es lo que les entregan en los mercados, entonces asumen que es lo más barato, ven que es lo que más hay en las tiendas, pues obvio, si el tendero lo que más vende es eso, pues es lo que más va a tener, pero no, no quiere decir que sea lo que, para lo que me alcanza. Entonces, entregarles también la información, educar en ese sentido para que puedan saber que efectivamente les va a costar lo mismo comer mejor, se van a sentir más saciados, van a estar más tranquilos mentalmente, tal vez además sus enfermedades o posiblemente temas mentales puedan empezar a disminuir, temas de ansiedad, depresión, pues van a elegirlo, pero necesitan saberlo. Entonces esa creencia, por ejemplo, limitante del otro lado también.
La otra es que suelen responder con mucha frecuencia que sí, que la alimentación y la nutrición es un tema súper importante para ellos. Y cuando te estoy diciendo a ellos, estoy refiriéndome a cualquier ser humano, no importa si tiene o no un trabajo, lo que sea. Y cuando nos vamos a ver el momento de la acción, ¿sí? Como qué voy a comer o qué compro, tenga unos recursos, vuelvo y digo, no, ¿sí? No hay prioridad. Y entonces ahí la respuesta es, no, sí, sí, sí es importante. Lo que pasa es que, pues hoy voy a hacer esto, ¿sí? O, es que a veces hago esto otro, pero la persona sabe que no es a veces y que no es hoy. Y cuando no tienes tantos recursos, te empiezas a dar cuenta que ellos entonces toman otras decisiones, obviamente hay otras prioridades y el dinero que tienen para los alimentos lo negocian un poco más, como que lo reducen para pagar otras cosas que tienen que pagar. Entonces, al final, sí es un tema importante, pero como que no somos tan coherentes entre lo que pensamos y cómo actuamos frente a la importancia que le damos a la prioridad del uso de ese dinero. Y por eso nuestra labor, hemos decidido que sea como acompañar estas acciones para ser conscientes que las estamos haciendo, porque es que no estamos siendo conscientes, es que no nos estamos dando cuenta simplemente. Entonces, el poderles entregar, el poder acompañar para que se puedan dar cuenta, para nosotros eso ya es una ganancia. ¿Ya qué haces tú con esa información después? Bueno, cada quien toma lo que quiere, pero al final es como, ok, un momento, ve. Sí, pero sí, como que ellos tienen los números en la cabeza y cuando hacen el ejercicio financiero dicen, no puede ser, no era ese número, era otro. Es que yo, esto vale. ¿Cómo así? No saben, o sea, tú les preguntas, ¿cuánto te cuesta hoy tu almuerzo? Tienen ni idea. Bueno, haces el ejercicio y dices, no puede ser, eso es lo que me cuesta, entonces sí me hubiera alcanzado con la plata que tenía para comprar los ingredientes. ¿Ves? Entonces sí puedes alimentarte mejor o ya sabes que estás gastando de esta manera. Entonces, nada, como que es bien valioso poderles ir acompañando a las personas con esa información y poder como navegar junto a ellos y a ellas alrededor de toda esta temática y de romper esas creencias de a poquitos. Porque al final, pues todos las tenemos y más en la alimentación, que es un tema cultural, que es un tema donde yo aprendo a alimentarme porque así mi familia se alimentaba, mi familia sabe alimentarse así porque pues su familia se alimentaba de esa manera, pero no necesariamente alguien sabía. Entonces yo traigo un arraigo cultural, emocional, con esa forma de alimentarme y eso lo hace un poquito más complejo también. Pero bueno, lo retador también es interesante. Estoy de acuerdo, sí. Bueno, en todo este tiempo que tú has estado dedicada a una labor que tiene que ver mucho con la solidaridad, yo me imagino que has vivido muchas experiencias de esas que tocan el corazón. A veces no necesariamente es como la gran campaña donde tú llegas como a impactar una comunidad, sino es como ese pequeño gesto donde tú sientes que estás transformando la vida de alguien, que eso es lo que llamamos la buena voluntad también. ¿Tendrías alguna anécdota, alguna historia que nos puedas compartir, que te acuerdes de algo que haya sido así como, como que toca el corazón por, por el impacto? Am, pues no, pues un montón de historias, pero te quisiera como compartir algo y es que lo primero que se me viene a la cabeza con esta pregunta es las personas que han trabajado con nosotros. Y entonces las personas dirán, pero bueno, no, yo quiero saber, es de la persona para allá, lejos, que han venido atendiendo. Pero es que nosotros, a lo largo del tiempo, hemos tenido en nuestro equipo mujeres que son también parte de la comunidad, ¿sí? De una comunidad cercana, en donde tuvimos una sede. Nosotros no tenemos sede, pero en esa sede funcionamos por un tiempo largo. Y en ese barrio atendíamos muchas personas, ¿sí? Como trabajábamos con muchas familias, pero estas mujeres hacían parte de esas familias. Em, y entonces poco a poco fuimos vinculándolas, algunas pues para trabajar, porque nosotros teníamos una planta de producción, pues teníamos un programa
presencial, con familias. Digo tuvimos porque ahora el foco es como en donde están viviendo y no en nuestro lugar, pero en su momento y por muchos años tuvimos no solo a estas mujeres, sino a hombres también trabajando en la planta de producción y ver pues las dificultades de dónde vienen, ¿no? Sus familias, la manera en la que se criaron, la disponibilidad de recursos que tenían, y ser su primer trabajo formal, y sobre todo como un trabajo en donde estuvieron tan estables durante 10 12 11 años, ver a una persona comprar su casa, verlos librando sus deudas y organizándose, verlos tener sus hijos, eh, es muy satisfactorio porque al final es como esos pequeños pasitos que tú vas pudiendo dar con las personas. Se me viene también a la cabeza una historia de una mujer indígena en el Chocó, que fuimos a hacer una visita a su pues a su comunidad, y el niño estaba en un estado de desnutrición muy severo, era un bebé, pues era un niño de casi un año, pero era un bebé, obviamente por su desnutrición, muy severo, muy, muy severo. Fue muy choqueante. Y cuando, pues, digamos, con la comunidad indígena no es tan sencillo, ahí hay unas tradiciones que hay que respetar, y entonces fuimos como entrando un poquito como en conversación con la mujer, pues nos dimos cuenta que la mujer no tenía los recursos, ¿cierto?, para comer, y que ella no se había venido alimentando, y como no se había venido alimentando, pues no tenía leche. Y entonces no es algo que nosotros hacemos, nosotros no entregamos mercados, nosotros no entregamos alimentos, nosotros no entregamos dinero, eso no es algo que nosotros hacemos, pero cómo estar en el lugar, en el momento, tener un bebé en los brazos, una mamá, y empiezas a mover fuentes chiquitas, cercanas, y cómo ese niño pues en las próximas horas ya estaba en el hospital y ya tenía leche y su mamá estaba ya con algo de alimentación para poderse recuperar. Al final no te quedas muy pegado a esa historia porque al final ya empieza el Estado como a hacer lo suyo y otras organizaciones, pero como que tienes la tranquilidad por lo menos de que algo, seguramente ahí se salvó una vida. Y así, mira, han pasado muchísimas, pero sobre todo las historias que más nos tocan los últimos años han sido de las mujeres y niños que nos dicen o le dicen a externos, que eso es todavía más valioso, cuando les preguntan por qué estás acá y qué te sirve a ti estar en Soy Doy. Y uno creería que lo primero que contestan era, porque aprendo a cocinar o no sé, lo que sea. Y te contestan, lo primero que van a contestar un adulto es, porque me siento valorado, siento que me aman, siento que me respetan. Y los niños te van a contestar porque estoy jugando seguro, porque me traen juego, o sea, como que jugamos, como que aprendo jugando, y porque además estoy con mis compañeros y me siento seguro. Em, y eso es muy valioso porque al final lo que te están diciendo con esa retroalimentación es que sí, claro, los alimentos de nuevo, ¿no? Es muy importante, pero no tan importante como ellos sentirse valiosos, seguros, tranquilos, valorados, respetados, amados. em, y eso tiene todo que ver con nuestro trabajo. Entonces, sí, pues te podría contar N historias porque son muchos años, pero como que se me vienen estas cosas de pronto aquí como a la mente de primera mano. Muy bien, te agradezco mucho por compartir eso. Una de las preocupaciones que siempre tenemos es cómo impactar a las nuevas generaciones, cómo lograr que el concepto de la solidaridad, del altruismo y de la buena voluntad pueda llegar a las siguientes generaciones, porque si vamos cambiando, pues quiere decir que vamos a poder afrontar los retos que surjan desde otro lugar, no desde el egoísmo, sino desde el concepto sistémico de que todos pertenecemos a esta humanidad y que si no nos ayudamos entre nosotros, pues no vamos a sobrevivir. Desde tu experiencia, desde las actividades que tú has realizado, como qué sugerencias o qué ideas nos puedes aportar a este nivel. ¿Cómo, cómo llevamos información a las nuevas generaciones sobre la solidaridad, sobre la importancia de la solidaridad?
Pues mira, esa es una gran pregunta. Yo creo que se me ocurre de entrada algo muy importante y es la experiencia, o sea, como entrar a experimentar, porque esta mañana nada menos estaba en un ejercicio con empresarios y con comunidades y había un joven, muy joven, tendría 16 años y su papá lo había llevado a conocer, era un empresario y lo había llevado a conocer. Y entonces él dice, no, yo estoy aquí porque siempre he querido aprender sobre esto y como que yo no conocí, no sabía de estas realidades, por ejemplo. ¿Él se estaba untando? No, no, no estaba pasando lo incómodo, no, no fue necesario pues que se fuera a pasar trabajo, si es que de esa manera se puede ver, pero estuvo de cerca con personas de esta comunidad que estaban compartiendo sus experiencias, que estaban hablando sobre las cosas tan valiosas que estaban haciendo. Entonces, al final, yo creo que es como darle una perspectiva distinta a todas las personas y esa perspectiva se logra si tienes más conversaciones, si puedes juntar más a las personas. Y yo creo que aquí hay algo, Marcela, que me gustaría resaltar e invitar mucho a las personas que nos escuchan es como que tendemos a querer ayudar y eso es muy importante, pero es muy importante escuchar si la otra persona quiere que sea ayudada, uno, sobre todo si quiere que sea ayudada de la manera en que nosotros pensamos que queremos ayudarle. Y para eso es súper importante que esa persona haga parte de esa solución, ¿sí? Es como, como que me lo pidió o yo lo asumí. Me lo pidió y ¿qué me pidió? ¿Sí? ¿Qué está pidiendo? Qué es lo que necesita realmente? Y será que, que yo se lo doy y entonces soy el salvador o le doy una mano para que lo pueda conseguir? Porque es que al final la valoración de eso que consigue porque logró un empujón, pero esa persona también puso, es súper diferente a cuando me la dan. Entonces creo que en las nuevas generaciones, sea de donde sea un joven que tuvo las posibilidades, el privilegio de estudiar, de alimentarse bien, de vivir en un hogar sano y unido y con amor, o no, es podernos precisamente escuchar, podernos precisamente juntar, poder precisamente como poner esas realidades en las manos de los jóvenes, porque yo veo que hay conciencia, yo veo que hay conciencia, yo veo que hay interés, pero veo que hay desconocimiento de las realidades de otros y que no estamos teniendo suficientes espacios para juntarnos, para conversar, para entender. Y al final, eso hace que no tengamos la posibilidad de nutrirnos y también de saber cómo aporto y yo cómo hago y a futuro entonces qué me puedo inventar y cómo lo puedo vincular. Entonces, no sé, pues puede haber otras. En este momento seguramente, seguro cuelgo contigo, se me van a ocurrir, no, y hay otras 7000, pero digamos que de entrada digo, creo que las conversaciones son muy importantes y mostrar y ver la realidad y que confiemos también en esa generación. Al final, los jóvenes, eh, todos fuimos jóvenes y seguramente que cuando yo era joven, las generaciones más adelante decían, ay, esta juventud está perdida. Sí, seguro. Seguro, Eh, sí. y entonces, pues es como lo mismo tal vez hoy, y es tener en cuenta pues que al final todos pasamos por ahí, que tenemos etapas de la vida en donde no estamos tan seguros de qué queremos y para dónde vamos. Y precisamente ahí tener esa semillita es muy importante, pero me parece hermoso cuando los jóvenes nos buscan para hacernos una entrevista porque están estudiando algo, porque el colegio tiene una iniciativa, pero es genuino que quieren ayudar, que quieren juntar. Y cuando tú les dices, "Son muy nuevos, como no puede ser, ¿cómo así? Pero pensé que se comportaban como yo". No, es que somos distintos porque ellos viven en este lugar y tú vives en este otro. Es que genuinamente no lo saben. Entonces, mostrémosles que yo creo que ahí las cosas van saliendo un poco mejor. Una de las cosas que siempre me ha impactado de Colombia Cuida Colombia es esa capacidad para unir voluntades, para unir esfuerzos, para complementarnos, probablemente. Me encantaría que nos cuentes un poquito de tu experiencia y de ese espíritu
con el que podemos invitar a otras personas por el mundo a que se unan también con personas que pensamos igual, porque ese es un poco el propósito del proyecto Un Mundo Mejor, ¿no? Es unámonos y trabajemos por objetivos comunes. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en Colombia Cuídacolo. Buenísimo, te cuento de esa experiencia, te cuento también que estamos participando en la de Compromiso Bogotá, te cuento también que hacemos parte de otras iniciativas comunitarias, pues como de juntanza, de institucional. Em, yo creo que el hecho de poder estar en lugares comunes en donde lo que hablábamos ahora, ¿no? Generar esa pertenencia, generar esa, bueno, un momento, aquí todos somos organizaciones y estamos pasando por estas dificultades o tenemos estos temas y es algo común. Eso te genera confianza en el otro, de entrada te anima a decir, ay, venga, ayúdenme en esto, levantas la mano, tienes la pregunta, tienes esa red de apoyo que es tan importante. Para nosotros ha sido eso, como hacer parte de estas redes ha sido muy importante por eso. Al final le da mucho valor y como que podemos tener ese lugar seguro al que podemos llegar y preguntar algo. Y además, digamos que hablando sobre Colombia Cuida Colombia y lo que fue, digamos, esa juntanza y ese movimiento en la pandemia, pues es un buen ejemplo de cómo querer, o sea, tener un objetivo común hace que se puedan mover muchas cosas. Claro, en ese momento era muy claro y muy poderoso, todos lo estábamos viviendo, nos movía muchísimo, pero siento que siempre va a haber unas causas que nos van a unir de manera conjunta. Y yo creo que lo que estamos demostrando es que la manera de trabajar es de colaboración, y que al final cuando tenemos esas causas comunes hacen que podamos tener una potencia y un poder increíble. No nos imaginamos nunca lo que puede suceder cuando nos juntamos alrededor de un tema y lo vemos no solamente moverse, sin mover la aguja, sino que pasan otras cosas que nunca te imaginaste cuando tuviste la iniciativa de mover esta piedrita de este lugar a otro. Yo creo que eso se puede replicar en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, en cualquier, de hecho, no sé, chiquito, comunidad, en cualquier país, en cualquier región, entre países, porque al final yo creo que el mundo nos está necesitando en muchas cosas. Creo que todos estamos siendo muy conscientes de las problemáticas que estamos viviendo a nivel global. Y aquí seguramente se va a hablar de manera conjunta mucho de dos o tres temas. Es que no necesita uno abrir el abanico y juntarse alrededor de uno da la posibilidad de poderlo sacar adelante y de poder movilizar la conciencia de personas. No se trata de cambiar físicamente nada. No se trata de construir un lugar y levantar unas paredes. No. Es cómo cambio la conciencia de las personas, cómo nos unimos, cómo le ponemos a esto una narrativa distinta, una forma de sentirlo de una forma distinta. Entonces, si pudiera aquí dejar un mensaje, es ese, es como eh, lo que pasó en Colombia Cuida Colombia, que puede ser lo que puede pasar alrededor de otras iniciativas y como les decía, Compromiso Valle, Compromiso Bogotá, es cómo nos juntamos alrededor de un tema que está muy sensible, que realmente nos necesita ahora y eso puede hacer que lo podamos mover. Dos, el desarrollo de las capacidades, como entrego por completo este conocimiento sin ese egoísmo de pensar, "Ay, es que si yo les digo cómo hacerlo, luego entonces a mí no me van a llamar. Bueno, pues ¿y qué? Si no me van a llamar, no me van a llamar, pero ese conocimiento lo necesita el otro y al final seres humanos somos billones de billones, entonces pues como que bueno, tienes todavía un mercado bastante amplio para ir a capacitar o entregar o hacer. Em, y trabajar desde la dignidad de la persona. Yo creo que eso me mueve a mí porque pues al final yo siento que a mí me gusta que me vean, ¿sí? Que me vean, que me escuchen, mi voz tenga valor y al final siento que eso es lo mismo que quisiera darle a los demás. Y creo que eso es muy bien recibido al final, porque es muy poco común que se nos vea,
que se nos escuche. Y bueno, tendría muchos otros mensajes, pero creo que esos tres pueden ser muy importantes para mí de pronto dejar acá también. Bueno, pues te agradezco muchísimo por esos mensajes, por tu labor, por ese espíritu sistémico que nos compartes y espero que tengamos otras oportunidades de conversar sobre estos temas porque realmente es muy interesante escucharte. Muchas gracias, Andrea. A ustedes, Marcela, a ti, muchísimas gracias por este tiempo, por esta oportunidad y a todos, muchas gracias.